Hola, ¿qué tal? Otra vez aquí contigo y hoy para seguir con lo que iniciamos anteriormente. Anteriormente estuvimos hablando de las infidelidades de la iglesia y hoy vamos a seguir hablando de esto porque hemos tomado el capítulo 8 de Ezequiel y hemos encontrado aquí que hay por lo menos cuatro cosas con las que Dios estaba enojado y las habló, las reveló al profeta Ezequiel. Y sabemos que toda historia del Antiguo Testamento es verdadera, es literal, fue una época histórica que precisamente estaba viviendo aquí el pueblo de Dios, pero esta historia, tristemente, a pesar de los años que han transcurrido, diría yo, milenios, mejor dicho, a pesar de los milenios que han transcurrido, todavía el pueblo de Dios incurre en estas infidelidades. Y por eso, aunque estas abominaciones, como le decía el Señor, o como fue traducido aquí en la Reina Valera del 1960 al español, estas abominaciones de aquel tiempo del pueblo de Dios se siguen repitiendo en la iglesia de Jesucristo. Infidelidades en la iglesia de Jesucristo. Y recapitulando un poquito el contexto histórico, sabemos que en ese entonces, si recuerda que leímos Segunda de Reyes capítulo 24, a partir del versículo 8, donde entra el penúltimo rey del reino de Judá, el reino del sur, cuando recuerda que después del rey Salomón, el reino se dividió en reino del norte y reino del sur. 10 tribus fueron el reino del norte, llamado Israel, y 2 tribus, llamado reino del sur, fueron Judá. Estas 2 tribus eran Judá y Benjamín, el restante de las 10 eran el reino de Israel. Recordemos también que el reino de Israel, ya como reino dividido del norte, se fue al exilio en el 722 antes de Cristo, después que los profetas Amós y Oseas fueron levantados para profetizar a este reino del norte, pero no escuchó. Luego más tarde, en el 585 antes de Cristo, el reino de Judá, el reino del sur, estas 2 tribus, Benjamín y Judá, también se fueron al exilio, pero no fue en el 585 que Ezequiel comenzó a profetizar, porque si vas a Segunda de Reyes, como te dije, Segunda de Reyes 24, desde el versículo 8, me parece, encontrarás que el penúltimo rey fue Joaquín y que después de él, en su época de él, los nobles fueron deportados. Tú recuerdas que cuando se comienza a leer Daniel, se habla de que Daniel era un príncipe de Judá que fue deportado. Los nobles fueron deportados y podemos saber qué tiempo antes, 11 años antes, porque la caída, antes de la caída, si tú lees y sigues leyendo el reinado de Sedequías, que este duró 11 años, pero 2 años antes, Nabucodonosor sitió Judá y cayó Jerusalén en manos de él. Por 2 años estuvo sitiada. Pero esta no es la historia que quiero. Solamente te hago una referencia para que sepas que antes de que todo el pueblo de Judá fuera exiliado, primeramente fueron exiliados los nobles. Y Ezequiel fue entre este primer grupo que se fue al exilio. Por eso es que él dice, en tal año,
en el quinto año cuando él comenzó a profetizar. Pero ya aquí cuando sigue hablando, esta visión que comienza el versículo 8 dice el sexto año. Entonces él dice el sexto año del sexto mes. Si vamos al calendario judío, sabemos que el sexto mes es Elul y que es una época de verano. Yo quiero que tomes eso en cuenta porque vamos a hablar algo acerca del verano. Ahora, recuerda que dividimos estas cuatro tipos de infidelidades en que incurre la iglesia. La dividimos y hemos estado hablando de ella, pero hoy vamos a hablar de la tercera y la cuarta. Si bien hablamos de no servir a dos dioses, que era lo que estaban haciendo en ese entonces, dijimos que desde el versículo 5 al 6 del capítulo 8 de Ezequiel, habla acerca de que estaban provocando a celo a Dios, sirviéndole a dos, o sea, estaba Dios y estaba también su ídolo. Estaban en dos aguas, estaban con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Si lo escuchaste, escuchaste los ejemplos y no vamos a repetir, pero sí recapitulando que no se puede servir a dos señores, porque esto provoca a celos a Dios y por eso vienen consecuencias. Y una de las que se habló aquí mismo es que Dios se aleja. Dios se aleja de su santuario, en este caso de nosotros como personas. Nosotros somos el templo y cuando tenemos ídolo en nuestro corazón, Dios se aleja de nosotros, pero también cuando estamos sirviendo a dos señores, Dios se aleja de nosotros. ¿Y qué puede pasar cuando Dios se aleja de un lugar? Lo que viene, lo próximo es destrucción, como fue lo que pasó aquí, destrucción total. Aquí era una destrucción parcial. Primero los líderes fueron los que fueron juzgados, fíjate en eso, y luego todo el pueblo. Así es que mucho cuidado con servir a dos señores. Jesús lo dijo claro en Mateo 6:24. No podemos servir a dos señores. Además, yo voy a poner un ejemplo aquí de algo que está pasando mucho. Me voy a detener para este ejemplo porque algo que, por ejemplo, en mi país, República Dominicana, está como una plaga. Los hombres matando a las mujeres. Y yo te voy a decir, no es que yo le esté dando ningún apoyo. Nadie debe matar a nadie, nadie debe quitarle la vida a nadie, pero realmente muchos de los casos, no digo todos, porque siempre aparecen abusadores, pero muchos de los casos son producto de los celos. Hay mujeres que han provocado a celo a su pareja, siéndole infieles. Y yo te voy a decir, aunque tú no estés casado, si tú estás viviendo con un hombre, lo mejor que puedes hacer, ya el solo hecho de estar teniendo sexo sin compromiso de matrimonio, ya es fornicación, es pecado. Pero esto te mata espiritualmente y la muerte espiritual es terrible. Pero mientras estamos vivos en el cuerpo, hay una esperanza de poder resucitar en nuestro espíritu a través de Jesús. Pero una vez que el cuerpo muere, dice la Biblia, que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. O sea que mientras estás en el cuerpo, hay una esperanza de que Dios te dé una oportunidad y tú dejes de fornicar. Pero la cuestión aquí es que si estás fornicando con uno, ¿por qué serle infiel fornicando con otro? Ahí está fornicando con dos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vas a levantar el celo de uno. Y aunque el celo de Dios no es como este, que quede claro, no es como el hombre ha llevado el uso del celo en caída hasta llevarlo a una ira donde pierde el dominio y la ira lo hace perder el dominio propio y peca asesinando o agolpeando o cualquiera de esas cosas que son fuera de balance, fuera de dominio propio. Sabemos que Dios todo lo que hace es justo. La ira de Dios, primero,
los celos lo hacen separarse. Y yo creo que esta debe ser la actitud de cualquier persona. Óyeme, si estás con una mujer y te das cuenta que la mujer no es realmente de confiar, sepárate de ella. Eso es lo que hace Dios. Sabemos que la destrucción vino por muchas más otras causas que aquí están también, aparte de servir a otros dioses. Pero la cuestión aquí no es que apoye que el hombre mate a la mujer, pero eso es lo que pasa. Se provoca a celo con la infidelidad. Eso es lo que quiero que capte. Y cuando provocas a celo, en el caso de Dios, lo que Dios hace es alejarse. Yo aconsejaría a los hombres que busquen mujeres, todavía quedan mujeres buenas. ¿Cuál es la insistencia? Y si usted sabe que usted está viviendo, discúlpeme la expresión, pero si usted es un hombre y sabe que usted eligió una vagabunda, ¿qué es lo que usted va a esperar de ella? No se sorprenda. ¿Qué es lo que usted creía? ¿Que con usted se va a regenerar? No, usted la buscó así y usted acordó vivir con ella porque le gustaba ese estilo de vida de ella, de vagabunda. Si como vagabunda ella se unió a usted y usted la conquistó por esa vagabundería, no se sorprenda lo que viene. Y si le duele tanto entonces, ¿por qué quitarle la vida? Sepárese de ella y busque una mujer que tenga principios, que tenga valores y que se sujete a ellos. Si bien personas podemos cometer errores, aún así no quiere decir que estamos perdidos, sino que en un momento, por una razón, se pudo cometer el error, pero no una vagabunda que se dedique a este tipo de vida, a tener relaciones con los hombres por beneficio, no por compromiso de matrimonio. Amén. Así es que cerramos ese pequeño paréntesis ahí. En cuanto a provocar a celos, sabemos que en la segunda parte la infidelidad era 70 varones de los ancianos de la casa de Israel que a escondida hacían sus cosas mal hechas, ¿verdad que sí? Y esto lo asociamos con la predicación, porque fueron los nobles primero. Yo, pasando el puente de la historia, fueron aquí los líderes, los que a escondida hacían cosas mal hechas. Ya usted sabe lo que hablamos acerca de eso. Y definitivamente para lo primero, el consejo de Dios es, solo a Dios servirás. Y para lo segundo, yo le digo, cuidado con el alimento que usted le está dando a la iglesia como líder, las cosas que usted está haciendo a escondida, creyendo que Dios no lo está mirando, que Dios no está ahí. Y a la iglesia en general le digo, cuidado con el alimento que estás recibiendo. Abre los ojos, escudriña las escrituras y si lo que te están diciendo no importa quién te lo diga, puede ser el apóstol tal, si no está alineado con las escrituras, escritura que el Espíritu Santo te ha dado testimonio de que es la verdad revelada, entonces no te lo comas, bótalo, como dijo Jesús, coge lo bueno y desecha lo malo. Amén. Y vamos a pasar a la tercera parte. Y para esto recuerda que vamos a leer el versículo 14 y 15 de Ezequiel 8. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Y la próxima era la cuarta, pero vamos a detenernos aquí en la tercera. Recuerda, si puedes recordar o si sabes, había un área del templo que era para las mujeres solamente. Si recuerdas que te dije antes que si tú tienes el este a tu espalda, si te pones de frente, tienes el este a tu espalda, entonces el norte queda a tu derecha.
Entonces, él lo llevó por esa entrada del templo, el lugar donde se reunían las mujeres, y dice que allí estaban endechando a Tamuz. Cuando escuchas endechando esta palabra, cuando lo lees en la traducción del lenguaje actual, verás que dice, allí vi sentadas unas mujeres que lloraban por el dios Tamuz. O sea, no solamente lloraban, pero endechar, quiero que sepas que endechar, si lo buscas, no solamente es llorar, pero es llorar como quien está de luto. Jeremías endechó cuando Josías murió. Si lo puedes encontrar ahí mismo en el capítulo 24 de Segunda de Reyes, Jeremías endechó. Entonces, cuando tú escuchas aquí que endechó a Tamuz, quiere decir que lloró por el dios Tamuz. Ok, ¿qué fue lo que le enojó tanto a Dios de esto? Primero tienes que saber que el dios Tamuz era una deidad babilónica. Recuerda, es muy probable que estas mujeres que estuvieran llorando, digo yo, fueran estas mujeres de estos nobles que se llevaron a Babilonia. Recuerda que los mismos ancianos decían, ya Dios abandonó la tierra. Y bueno, si los dioses de Babilonia están favoreciendo a Babilonia, entonces lo más normal que el enemigo puede meter en tu mente es que este es el Dios a quien hay que rogarle ahora. Ahora ellos estaban llorándole a ese, una deidad babilónica. Y quiero que veas con qué lo asocio cuando te hablé del verano. Es el dios de la floración de primavera. Entonces, quiero que veas esto. No solamente es la deidad de Babilonia, la deidad babilónica, pero también es el dios de la floración de primavera. Ellos no solamente estaban pasando por el verano literalmente, pero también estaban pasando por un verano de su vida. ¿Por qué? Porque verano es donde, entre comillas, la deidad, el dios sol, quema. Quiero que pongas esto metafórico, pero real en esta verdad. Ellas estaban llorándole a esta deidad de la floración de primavera y ellos estaban en un verano de su vida. Quiere decir que no solamente ellos estaban buscando refugio en el dios de Babilonia, pero en el dios de la floración de primavera. O sea, ellos estaban llorándole, es como trayendo sus penas al dios. Cuando una persona está pasando por aflicción, ¿a quién va en este tiempo? Al Consolador. Es como que en vez de tú ir al Consolador, al Espíritu Santo, al Señor para que te consuele en medio de tu pena, en medio de un verano de tu vida, de un fuego abrasador, de un fuego que quema, ¿me estás entendiendo? Tú vayas a un brujo, tú vayas a llorar donde un brujo para que te ayude. Y esto era lo que estaban haciendo las mujeres. Estaban llorándole al dios babilónico llamado Tamuz, que era dios de la floración de primavera. O sea, ellas estaban llorándole como cuando usted va para buscar consuelo, pero también como cuando usted va para buscar solución. Su solución era que el verano de su vida se fuera. ¿A quién fueron? Al dios de la floración de la primavera. Y yo le voy a decir, en el calendario judío, fíjese cómo tantas cosas quedaron pegadas en el pueblo de Dios de estas deidades. Porque en el calendario judío hay un mes que no lo voy a atribuir a que lo hicieron en honor de este Dios, aunque ese calendario fue arreglado en los tiempos que ellos tuvieron en Babilonia, porque si usted lee
Nisan comienza a hablarse a partir de Esther, este nombre. Pero aquí la cuestión es que en el calendario judío ellos tienen, si lo ves como civil, lo vas a ver como el mes 10. Pero si vas como el calendario religioso de acuerdo a la Biblia, lo vas a ver como el 4.º mes. Pero individualmente que sea el 10.º o el 4.º de nuestro calendario gregoriano es el verano. Está entre 21 de junio y 21 de septiembre. ¿Por qué seguirle rindiendo culto a deidades usando ni siquiera su nombre? Yo, personalmente yo, aunque yo descubriera que no lo hicieron por este motivo, que sí parece, aún así, yo a un hijo mío no le pusiera Tamuz. De ninguna manera yo le pusiera Tamuz. Que esta es otra cosa que yo no entiendo, cómo que usted, sabiendo los trasfondos de los nombres, usted se los pone a su hijo. Hay una hermana que yo amo mucho y si ella escucha esta palabra, yo le pido disculpas, yo no lo hago para ofenderla, pero ella le dice Chucky a su hijo. Hay otro niño que amo mucho que le decían Bin Laden cuando era chiquito. Por Dios, no le ponga estas etiquetas a sus hijos, porque más que un apodo, son etiquetas. Si usted desea ponerle una etiqueta a su hijo, óigame, si usted está dispuesto a ponerle una fea, dígale profeta, dígale evangelista, póngale algo que sea bueno. No importa lo que él vaya a hacer cuando grande, pero póngale algo. Si usted está dispuesto a ponérselo feo, póngaselo bonito, porque usted dirá, no es que él no va a ser profeta, pero dígale así mientras tanto. Porque si mientras tanto usted le puede decir Chucky, Bin Laden, ¿por qué mejor no le dice profeta? Aprenda a llamar a sus hijos con expresiones amorosas, con expresiones que cambien su mentalidad, no que la dañen, no que le hagan creer. ¿Cómo usted le dice a sus niñas? Cuerito malo, frequita, sinvergüenza. Todas estas etiquetas hay que sacarlas de nuestras bocas. Ese fue un pequeño paréntesis que hice ahí en esa cuestión. Pero aquí el asunto es que usted como pueblo de Dios, al único que tiene que llorarle es a Dios en sus tiempos de angustia. Si se le muere el esposo, si se le muere un hijo, o si se muere la esposa, o si se muere sus padres, o si se mueren hermanos que usted ama, no le llore a nadie más que no sea a Dios. Este es el punto aquí. No busque ningún otro medio, no busque ningún otro recurso como ayuda, como consuelo. Hay mujeres que pierden una pareja y se van a llorar en brazos de otro hombre. Por ejemplo, usted no tiene que irse a consolar con otro hombre ni con otra mujer. Vaya y llórele a Dios y espere su tiempo de luto genuinamente. Amén. Vamos a pasar a la cuarta infidelidad que estaba incurriendo el pueblo de Israel en este entonces, en el 6.º año de la deportación de los nobles, en el tiempo del reinado del penúltimo rey del reino de Judá, Joaquín, donde Ezequiel era profeta. Y sabemos que él estaba donde él estaba viviendo en ese momento y los ancianos estaban con él cuando vino esa visión y lo tomó y lo llevó a Jerusalén. Fue llevado pero para ver verdades de lo que se estaba haciendo. ¿Y qué fue lo próximo que le enseñó? Dice el versículo 16. Vamos a leer el 16 y el 17. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones,
sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Yo te lo voy a leer como lo dice el lenguaje actual, traducción del lenguaje actual, TLA. Luego Dios me llevó al patio que está dentro del templo y vi que entre el patio y el altar había unos 25 hombres. Estaban de espalda al lugar santo y mirando hacia el este, arrodillados. Tocaban el suelo con la cara y adoraban al sol. Entonces Dios me dijo: ¿ya viste, Ezequiel? Parece que el pueblo de Judá no se conforma con cometer tantos actos repugnantes aquí en el templo. También ha llenado de violencia todo el país. Todo el tiempo me están haciendo enojar y para colmo me obligan a oler los ramos malolientes con que adoran a su ídolo. Aquí voy a comenzar de abajo para arriba. He aquí aplican el ramo a sus narices. Y en el lenguaje actual, para colmo, me obligan a oler los ramos malolientes con que adoran a sus ídolos. Cuando estamos adorando a Dios, esta es la manera como derramamos el perfume delante de Él. Lo que somos, lo que hacemos, lo que llevamos dentro y lo que expresamos es como un perfume delante de Dios. Pero aquí dice maloliente. Cuando tú has escuchado que cuando le están tirando piropos, por ejemplo, a una mujer le dicen, le están echando flores. Entonces, cuando tú estás adorando a Dios, es como ramos de flores, pero con un olor agradable. Pero aquí dice ramos malolientes. Quiere decir que esta adoración hiede delante de Dios, porque es a una deidad que se le está dando. Eso es lo primero que quiero que veas. Esto ocurre mucho, voy a poner un ejemplo, cuando ponemos a los líderes en el lugar de Dios. Cuando ponemos a la esposa o al esposo en el lugar de Dios, cuando ponemos al hijo, cuando ponemos una posición o cuando ponemos las posesiones materiales en el lugar de Dios. Cuando estamos adorando estas cosas, esto es como un olor desagradable delante de Dios. O sea, quiero que entiendas que cualquiera de estas cosas en la que tú incurras, hablando de adorar, que no sea a Dios, es algo que hiede delante de Dios. Eso es lo primero que quiero que veas. Ahora, quiero que vayas nuevamente al versículo 16, donde habla del atrio. Recuerda que, otra vez, si te pones de espalda al sol, sabes que el sol viene por el este. Si te pones de espalda al sol, te estás poniendo de espalda al este. Pero cuando tú te pones de frente al este, eso hablando en la forma, si tú te transportas, puedes buscar una foto del templo, cómo era. El frente del templo, por eso es que dice que estaba entre medio, estaba en el patio, en el atrio, patio y atrio es lo mismo, y recuerda que ahí estaba el lavatorio, pero también estaba el altar de bronce. Y después era que se entraba al lugar santo. Dice que estos 25 hombres estaban en el patio, pero estaban específicamente entre medio del altar
y de la entrada del lugar santo. Pero no estaban mirando hacia el lugar santo, que si estuvieran mirando al lugar santo, estuvieran de frente a Dios dándole la espalda al sol, sino que ellos estaban de espalda al lugar santo, o sea, ellos estaban mirando hacia el este. Ponlo en tu mente, si tú estás de espalda al este, lo que te queda al frente es el oeste. Recuerda que te decía que a la derecha te queda el norte, el lugar donde estaban las mujeres, pero hacia el frente lo que te queda es el oeste, o sea, que mirar hacia el oeste era mirar hacia el lugar santo y luego al lugar santísimo, que estaba ya dentro, pero más adelante, dividido. Pero en este caso quiero que pienses en el lugar santo. Ellos no estaban mirando hacia el oeste, ellos estaban mirando hacia el este, estaban de espalda al lugar santo y sabemos que el este viene, que el sol viene por el este. Por eso es que ellos estaban de frente mirando hacia el sol, dándole la espalda al lugar santo. Pero ¿qué era lo que Dios le estaba diciendo con esto a Ezequiel? Ezequiel, mira lo que están haciendo 25 hombres. Usted sabe que el 25 es la cuarta parte de un 100%, o sea, la cuarta parte, representando la cuarta parte del pueblo de Dios, están de espalda al lugar santo y mirando hacia el este, arrodillado, tocando el suelo con la cara, adorando el sol. O sea, ya no solamente estaban sirviéndole, porque esta es la condición de algunos, están sirviéndole a dos señores. Ya no solamente están haciendo cosas a oculta, lo que hace que el pueblo peque, porque cuando usted hace cosas ocultas, su vida se deteriora y usted comienza a predicarle mal al pueblo. Entonces, ya no solamente habían algunos que estaban adorando a Dios, sirviéndole a Dios y a otro ídolo, y otros que estaban adorando y rindiéndole culto a escondida a imágenes de ídolos. Ya no solamente estaban mujeres llorándole a un ídolo, pero también había la cuarta parte, en este caso, de simbólicamente un 100%, 25 varones adorando al sol. Ya esto estaban abiertamente dentro del patio del templo, adorando al sol y de espalda a Dios. Yo esto habían llegado a sacar totalmente a Dios y estaban abiertamente adorando al sol. ¿Sabes qué? En estos días, y no lo digo con ánimo de juzgarlo, y realmente no lo quiero ni siquiera decir como crítica, es como una condición. Escuchaba a un pastor hablando con malapalabras y él se hacía llamar el pastor malapalabroso, diciéndole a las personas que quien te quiera hacer la vida imposible, mándalo para ajos y cebollas, como dice alguien por ahí, o pi, como dice también otra forma de cortar los improperios, las malas palabras. ¿Sabes qué? Las malas palabras dañan nuestra alma. Aunque usted no lo crea, si usted habla palabras malas, palabras que son improperios, hay un asunto, hay un problema en su corazón. Y él no tenía ningún temor de decir que él era el pastor malapalabroso. Y estaba dando un mensaje diciendo mala palabra. Es como manda para a cualquier persona que no te deje ser feliz, que no te deje tranquilo, que no, o sea, es triste, pero definitivamente hay un problema. Usted puede estar trabajando en su vida para dejar de decir malas palabras y Dios está obrando en su vida y usted está menguando a ellas, porque esa es la idea, que la deje de decir totalmente, que las erradique de su vida.
pero hablarlas abiertamente. Y yo estoy hablando de mala palabra, pero se están haciendo cosas peores. Pastores que abiertamente están viviendo con su secretaria. O sea, no solamente porque se ve muy mal el adulterio, pero ¿sabes qué? Cuando usted deja a su esposa, que usted se divorcia de ella, aparentemente está muy lindo lo que usted está haciendo. Usted primero se divorció y después se casó con la jovencita. Usted lo hizo legalmente delante del hombre, bien, pero delante de Dios, ¿estará haciéndolo verdaderamente bien? Para Dios es lo mismo que usted se divorcie de su esposa, es como que la abandonó para usted casarse con una jovencita, porque Dios lo casa. Y déjeme decirle que si bien Jesús dijo que por causa del adulterio y del mal corazón del hombre, Dios permite el divorcio, y a veces Dios mismo te dice que ya es tiempo de que no sufras más y te saca de un cautiverio matrimonial que vives, sí Dios puede hacerlo, pero no siempre es Dios, sino que muchas veces es la propia concupiscencia de algunos siervos de Dios que lo llevan a divorciarse y a casarse de nuevo. Mucho cuidado con usted tomar decisiones porque está dentro de la gracia, pero fuera de la voluntad de Dios. Recuerde que aunque usted esté dentro de la gracia, hay caminos que son de muerte. Hay cosas que no convienen y definitivamente hay otras que no son la perfecta voluntad de Dios para su vida. Y cuando esto ocurre, muy seguramente Dios le ha dicho que no lo haga y la desobediencia es pecado. Hay muchas formas en las que usted le da la espalda a Dios y comienza a adorar al sol. Y comienza, porque si bien en estos tiempos eran muy conocidos los ídolos de figura, en este tiempo hay muchos ídolos en el corazón de los hombres. Así es que tenga mucho cuidado de quien a usted le está rindiendo su adoración. Tenga mucho cuidado porque es muy probable que usted le esté dando la espalda a Dios cuando usted está adorando a otros ídolos, sean ídolos físicos o sean ídolos en su corazón. Así es que con esta palabra terminamos lo que son las infidelidades a Dios. Y para terminar, quiero leerte el versículo 18 del capítulo 8 de Ezequiel. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi enojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. En el lenguaje actual dice, estoy tan enojado que voy a castigarlo sin ninguna compasión. A gritos me pedirán que los perdone, pero no les haré caso. Cuando sirve a dos señores, cuando haces cosas a oculta, creyendo que Dios no te ve, cuando haces cosas ocultas, olvidándosete que Dios te está mirando. Y estamos hablando específicamente de cosas que desagradan a Dios. Cuando haces cosas ocultas que desagradan a Dios. Cuando comienzas a llorarle a alguien más que no es Dios. Cuando vas a llevarle tus problemas, tus quejas y tu situación a alguien más que no es primeramente a Dios. Y cuando estás dándole tu adoración a alguien o a algo que no es Dios,
Dios te dice hoy, como estás haciendo lo que estás haciendo y no te arrepientes, yo también voy a proceder con furor y voy a traer las consecuencias sin ninguna compasión. Y cuando estas consecuencias te estén azotando, vas a gritar a mis oídos con gran voz y yo no te voy a oír. Óyeme, es extremadamente triste cuando tú estás pasando por situación angustiosa y tú buscas medios incorrectos, tu situación se pone peor, porque no es lo mismo estar con Dios en tiempos angustiosos, el Dios que te da paz en medio de la tormenta y que usa la tormenta para beneficio de la transformación de tu ser a su imagen, a estar en medio de la circunstancia, alejándote de Dios, buscando cosas incorrectas y haciendo cosas incorrectas y rindiéndole culto a cosas incorrectas, dicho claramente, fuera de Dios, cosas fuera de Dios. Entonces vas a traer todavía tiempos más difíciles a tu vida, porque estos tiempos en las manos, óyeme, estos tiempos, pongámoslo de esta manera, tus tiempos en Cristo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien, pero tus tiempos malos en el mundo serán de mal en peor si no te arrepientes de corazón, porque llevarás a Dios a tal celo, a tal enojo, a tal furor, que te va a pasar juicio, va a venir juicio sobre tu vida. Y cuando busques entonces ya a Dios como tu última alternativa, porque esto es lo que pasa, mucha gente antes de recurrir a Dios recurren a todo en el mundo, cuando Dios no debe ser tu última alternativa. Dios debe ser tu primera alternativa, porque Él es quien te va a guiar a hacer lo que conviene. Dios no puede ser tu última alternativa. Dios tiene que ser la primera. Y qué triste que vienen y buscan a Dios como última alternativa cuando ya han buscado todos los recursos fuera de Dios que le han hecho más daño. Entonces ahí es cuando la consecuencia que vino a tu vida por causa de buscar cosas peores ya no se puede volver para atrás. Si bien en este periodo de gracia te arrepientes genuinamente, como lo hizo Manasés, este rey que fue muy malo, pero al final de sus días se arrepintió genuinamente y Dios lo escuchó, pero hay cosas que no vuelven para atrás. Este mismo exilio fue por causa de las abominaciones que cometió el rey Manasés. Ahí mismo cuando tú comienzas a leer en Josías, dice que si bien Manasés se arrepintió al final y personalmente Dios lo perdonó, aún así las consecuencias que vinieron, que las consecuencias fueron que Dios dijo que lo iba a mandar al exilio, estas consecuencias aún así acontecieron. Primero se fueron los nobles al exilio y luego todo el pueblo. Fíjese algo, los nobles hicieron pecar al pueblo, todo el pueblo se corrompió, pero finalmente no solamente y primeramente fueron juzgados los nobles, pero también todo el pueblo. Tenga cuidado lo que usted está escuchando como pueblo de Dios. Hay personas del pueblo, si usted lee, pobres y ancianos, que no se fueron al exilio. Encontraron un lugar para quedarse. Si bien sufrieron el deterioro que hubo en Judá, en Jerusalén, pero aún así se quedaron en su tierra. Un pequeño remanente también que dice la Biblia que pudo escapar de esto. Se fue no como exiliados, sino que se fueron a otros lugares
donde Dios los envió, le dio una salida. Ten mucho cuidado, pueblo de Dios. No le sirvas a dos señores. Espera estar seguro a ver cuál es tu llamado. No te precipites. Espera, espera. Porque es probable que comenzaste a hacer algo que no es tu llamado y luego después tienes que cambiar. Y entonces vas a estar con esa incertidumbre o te van a estar juzgando. Porque la gente siempre te juzga. Si no haces nada, te juzga. Y si estás haciendo algo que no es lo que debe de hacer, te juzga. Pero que te juzgue Dios. Como dijo Daniel, mi Dios me encontró inocente. Que te encuentre inocente Dios. Espera saber cuál es tu llamado antes de tú comenzar a prestar algún servicio que esté fuera de tu llamado y que luego se va a tomar como que estás haciendo una cosa y después estás haciendo otra. Yo creo que hay gente que Dios nos llamó para cantar dentro de la iglesia, para rendirle adoración a Él, para apartarse para Él. Yo creo que hay gente que Dios lo salva y le permite seguir cantando al mundo y lo que hace es que le cambia su vocabulario para que lleven letras de esperanza al mundo. Por el que Dios eligió para adorar en el templo es en el templo. No puede servir cantando en el templo y cantando en el mundo. Tiene que estar seguro de tu llamado y cuál es la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Y eso es lo que tienes que hacer. Además de esto, ten cuidado. Tú que eres predicador, ten cuidado lo que hablas, ten cuidado lo que haces a ocultas. Ven donde Dios, Él te va a perdonar y te va a limpiar de toda maldad. Está ahí en la primera carta del apóstol Juan. Arrepiéntete de corazón, pero también al pueblo le digo, si no quieres sufrir los mismos juicios de estos hombres de Dios que te están alimentando mal, ten cuidado. Comienza a orar para que Dios te mueva de ese lugar. Espera el tiempo de Dios, pero comienza a orar para que tu tiempo ahí se complete y Dios te lleve a un lugar donde tú recibas la sana doctrina. Dios va, óyeme, Dios va a restaurar el tabernáculo de David, esto es otro tema, y Dios tiene pastores como David conforme a su corazón, a los cuales te enviará para que te siga formando, tutores conforme al corazón de Dios, que te van a dar un alimento puro, sano, sin adulterar. Ora y pídele a Dios, pero no sigas recibiendo este alimento. Hay personas que siguen recibiendo este alimento sabiendo que está malo porque están cómodos ahí. Sal de esa comodidad y ve donde prediquen la palabra, aunque esta palabra te confronte. Cuando la palabra te confronta es para transformación de tu vida, es buena. Ninguna disciplina al principio parece ser buena, pero es buena, aunque duela, es buena y te va a ayudar a bien. Tercero, cuidado a quien le estás llorando. Cuidado con quien te queja, cuidado con quién vas y cuidado a quien le estás rindiendo tu adoración. Tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios te bendiga.